Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Una negra noche neoliberal que está apretando el corazón de América del Sur. Con Bolsonaro a la cabeza de estas sombras y secundado por un traidor, por un cobarde, por un mentiroso en Ecuador. ¿Y cómo llegamos a este punto? Porque América Latina está viviendo un momento de reciclaje de su propia historia. Este reciclaje de su propia historia parte del hecho de que un día fuimos colonia. Y cuando fuimos colonia, teníamos un ejército español con soldados ecuatorianos y oficiales ecuatorianos, en ese tiempo éramos de la Real Audiencia de Quito, que no disparaban a los ingleses, a los piratas ingleses como los que se tomaron Guayaquil. Cuando llegaron, más bien salieron corriendo. Estaban prestos a disparar a los propios indígenas, a los propios miembros y personas de la Real Audiencia. Es que así son las colonias. Y así son las historias de los ejércitos latinoamericanos. Los ejércitos latinoamericanos no han dejado de ser ejércitos coloniales. Con excepción de Cuba, hoy Venezuela, Nicaragua, el resto de ejércitos latinoamericanos que deberemos eliminar, especialmente el de Ecuador, porque está probado que los países que no tienen ejército, como no lo tuvieron Alemania, Japón, Corea, Costa Rica, Panamá, son los países que les ha ido mejor que a todos. Y es porque simplemente los ejércitos consumen más de lo que producen y no producen nada. Simplemente están para servir al más servil de los que Estados Unidos o cualquier potencia extranjera lo ponga al frente de un gobierno. No estamos en contra de Estados Unidos. Ojalá un día desde Canadá hasta la Argentina podamos ser un territorio de libre circulación de personas y mercancías, donde todos los seres humanos tengan los mismos derechos y tengan las mismas posibilidades. Porque no es lindo ni hermoso saber que vengan y digan, sí, los norteamericanos y Estados Unidos es la tierra de la libertad. Por supuesto que es la tierra de la libertad. Roma también era la tierra de la libertad de los romanos. Jamás hubo seres humanos que pudieran gozar del sexo. Tenían derecho a la libertad sexual, al abuso, a la violación, hacían festines en que luego de violar hasta matar a sus esclavas, terminaban violando patos y cortándoles la cabeza, o gansos, solamente por sentir placer. Podían beber hasta agotarse, hasta terminar borrachos en los famosos banquetes romanos, orgías romanas. Podían disfrutar del espectáculo de los gladiadores. ¿Quién más? ¿Qué personas más libres podía haber en el mundo? Podían disfrutar de todos los placeres, las comidas y los manjares que les traía el mundo. Y eran libres, los ciudadanos romanos. Pero debajo de los ciudadanos romanos habían millones de esclavos. Y de esos millones de esclavos nació una religión antiesclavista que se llamó la religión cristiana, que después se convirtió en una religión esclavista, porque fueron precisamente los cristianos de Portugal, de Francia, de Holanda, de Inglaterra, los que fueron a África a comprar, a secuestrar seres humanos y traerlos a América. Luego de que ya agotaron en América las formas esclavistas y feudales, y América perdió prácticamente el 98% de su población por las pestes, las guerras y los abusos.
Por supuesto los españoles eran felices, pues eran hombres libres. Y los ingleses no se diga. Los ingleses cuando tenían el Imperio Británico eran la gente más libre del mundo. Solo la reina victoriana vino y les puso normas que eran totalmente retrógradas, pero de todas maneras les frenó de alguna manera. Entonces, cuando hablamos de la tierra de la libertad, tenemos que hablar de una tierra de la libertad donde la gente es libre, no solamente en Estados Unidos, sino desde Canadá hasta la Argentina. Y en base a ese concepto, tenemos que pensar que lo que está pasando en Venezuela y que nos afecta a nosotros porque tenemos un montón de migrantes venezolanos y porque tenemos un cobarde presidente que no tiene ni siquiera la capacidad de decir, señores, no estoy ni a favor ni en contra de los Estados Unidos, ni estoy a favor ni en contra de Maduro, porque no tengo pruebas de que Estados Unidos sea inocente en la catástrofe de Venezuela, debido a que Estados Unidos ha bloqueado y está haciendo una guerra de sitio y de medios de desabastecimiento en Venezuela. Y no estoy de acuerdo con Maduro, porque no sé si es que sus medidas económicas, como las privatizaciones que ha hecho, como el gran poder que tienen los militares, como el mal manejo económico que ha llevado a la depreciación y a la devaluación salarial, que hace imposible a los venezolanos comprar una medicina con el salario que ganan, es el culpable. Y en base a esto, yo solicito que Estados Unidos retire, el Estados Unidos retire el bloqueo. Y una vez que retiró el bloqueo y todas esas presiones, comprobamos si el culpable es Estados Unidos o es Maduro. Si después de eso se comprueba que Maduro es el real culpable de todos los eventos que suceden en Venezuela, entonces vamos a tener que solicitar lo que sugiere José Mujica: elecciones supervisadas estrictamente por las Naciones Unidas, pero con el gran problema de que en el mundo las elecciones dejaron de ser confiables. ¿Por qué? Porque ahora ya no hace falta manipular las mesas de votación, los conteos, ni el número de votos. Ahora se manipula a los votantes, se les desinforma, se les manda noticias falsas, se hace, y todo por internet. Y de esa manera se ha conseguido ganar las elecciones de Brasil, de Argentina, el sí en Ecuador, las mismas elecciones de Donald Trump, que ahora Donald Trump está en la parrilla por eso, porque hizo elecciones fraudulentas, manipuladas desde afuera, porque utilizó los archivos que se lograron descubrir y encontrar de Hillary Clinton, se los publicó, y con eso en la última semana de las elecciones la desmoronó y la destruyó, utilizando la internet. Entonces ya las elecciones dejaron de ser la voluntad popular, es el éxito mediático, el éxito de la filtración de noticias, el éxito de la desinformación. Ese es el gran problema de las elecciones, si es que Maduro es el culpable. Pero si el culpable es Estados Unidos, pues hay que probar primero si es o no lo es. Y para eso Estados Unidos hay que forzarlo a quitar ese bloqueo como el que tiene sobre Cuba y demostrar que él no es el culpable de toda la desgracia migratoria que viven los venezolanos. Yo doy atención médica a venezolanos aquí y gratuita. Así que cualquier venezolano que tenga problemas, ya sabe, pueden venir a buscarme aquí en el Amazonas, donde yo tengo el lugar de trabajo. Y nuevamente señalo que la situación que estamos viviendo es producto
de una visión geopolítica que pretende que Estados Unidos siga siendo el proveedor de mano de obra barata y de materias primas muy mal pagado. Y China nos ofrece pagarnos mejor por las materias primas y pagarnos mejor por la mano de obra. Entonces, Estados Unidos está a punto de perder eso y por eso esta reacción contra Venezuela. Muchas gracias.